Quiero pedirle por favor, hermano, que abra su Biblia junto conmigo. Y me acompañe a la primera carta a Timoteo. O la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Capítulo 6. Verso 11. Cuando lo tenga, indíquemelo con un amén, por favor. Voy a leer una traducción más actual, pero es la misma idea. Dice la palabra de Dios en la primera carta a Timoteo, capítulo 6, verso 11. Dice: pero tú, Timoteo, eres un hombre de Dios. Así que huye de todas esas maldades. Persigue la justicia y la vida sujeta a Dios, junto con la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Siéntese por favor en esta hora. Quisiera dar continuidad a esta serie de mensajes que iniciamos la semana pasada, que la titulábamos La buena batalla de la fe, haciendo alusión a esta carta que le escribe Pablo a Timoteo. La semana pasada tuvimos la oportunidad de hablar un poco acerca de Timoteo, el propósito de esta carta y también a la misma vez los temas generales que ellas tienen. Cómo es que esta carta personal o pastoral en realidad es una carta que también tiene mucha relevancia, mucho significado para nosotros los cristianos, hermanos, de cualquier época. Porque cuando se lee esta carta en particular, uno se encuentra que la iglesia inicial para aquellos años, aunque ya había sido fundada, ya había iglesias, ya había creyentes, ya había líderes, ya había pastores que se encontraban en diferentes ciudades llevando el evangelio. También así como crecía, como dice la palabra de Dios, el trigo, también estaba creciendo la cizaña, como una manera metafórica de decir, estaban predicando el evangelio con el buen consejo inspirado por el Espíritu Santo de las enseñanzas de Jesús, pero también a la par estaban creciendo ideas distorsionadas dentro del mismo cristianismo. Y esto es algo interesante porque ¿cómo puede ser posible que cuando se habla del nombre de Dios, por lo general, siempre lo relacionamos con algo bueno, algo mejor, algo compasivo, algo de misericordia? Pero cuando se distorsiona el nombre de Dios, lamentable, dolorosa y desafortunadamente también existe otra manera en que se puede interpretar el nombre de Dios. En el caso de la iglesia inicial no fue la excepción. La iglesia inicial estaba experimentando esos momentos, vamos a llamarlo, en donde se tenía que mostrar una postura. Porque yo le voy a decir algo, hermano. Cuando uno viene a Cristo, uno forma una postura. La postura de caminar con Cristo, con el Señor, y la vida pasada ya no pertenece más a nuestro presente, mucho menos a nuestro futuro. Pero también dentro del mismo cristianismo hay otra etapa en la fe cristiana que también se debe de considerar otra postura. Y es la postura precisamente de pelear la buena batalla. Cuando hablamos de pelear la buena batalla, a veces triste y dolorosamente también estamos hablando dentro del mismo marco de la fe cristiana. No quisiéramos, porque en un mundo, vamos a llamarlo, donde fuera correcto la manera en la que hacemos las cosas, debería de haber una sola doctrina, debería de haber una sola enseñanza, debería de haber una sola visión de lo que Dios quiere para el cristiano y que todas las iglesias cristianas participáramos de la misma idea. Sin embargo, la realidad es que no es así. En muchas ocasiones los mismos apóstoles enseñaban a las iglesias que dentro de los mismos movimientos cristianos existían otras personas con otras ideas, con otras intenciones, con otras maneras de pensar acerca de Dios,
que al final del día sacaban a relucir lo que ellos querían. Esto no es nuevo. Si lo retomo hacia atrás, el mismo Cristo se enfrentaba con un grupo religiosos, la élite de los fariseos, de los saduceos, de los celotes y de diferentes grupos populares que existían. Si me remonto más atrás, aún el mismo pueblo de Dios se enfrentó con profetas o sacerdotes que dentro del mismo pueblo de Dios se dedicaban a distorsionar la ley de Dios. Y le dice Pablo a Timoteo en esta conclusión que veíamos la semana pasada: Timoteo, tienes que tener una postura, que la fe que has recibido, el evangelio que te ha sido enseñado, le dice Pablo a Timoteo, tienes que saber que es necesario, es tiempo de que lo visualices como una buena batalla. Una manera de decir que lo que Dios ha hecho en tu vida, hacia donde se dirige tu vida en un futuro, que es al cielo, a reencontrarte con tu Señor, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, tienes que saber que es una batalla. Y en esta segunda parte de este mensaje, yo le he puesto por tema siguiendo una vida en rectitud. Una manera de decir en donde vamos a estar viendo a la luz de esta carta, hermano, cómo es que hay enseñanzas muy, muy favorables para alimentar nuestra fe, para alimentar nuestra postura, para alimentar nuestra convicción, para alimentar nuestra comunión con Dios. Porque una cosa es tener la experiencia de la salvación, pero otra cosa es tener la comprensión de lo que significa la fe cristiana. Una cosa es que sintamos la presencia de Dios, pero otro asunto es que comprendamos qué es lo que está sucediendo también a la par mientras vivimos la fe cristiana junto con la presencia de Dios. Y he ocupado este verso precisamente para hablar en relación a uno de los fragmentos que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, cómo es que se debe de pelear la buena batalla. Así que dice precisamente la primera parte, dice, pero tú, y le dice a Timoteo. En otras palabras, el apóstol Pablo enfáticamente se estaba dirigiendo a alguien en particular. Porque hay algo que debemos de aprender de lo que en la fe cristiana, en el estudio, le llamamos el rema o le llamamos el logos. Estas dos palabras que vienen del griego, una tiene un significado que se interpreta más como el logos, es el conocimiento de Dios. Pero cuando se habla del rema, se habla de lo que Dios de una manera más íntima, para decirlo de una manera más diferente. De una manera más directa, Dios quiere que tú y yo comprendamos. Es una manera en la que Dios te dice, vas a conocer y a comprender, pero el rema es que Dios te habla a ti directamente. En otras palabras, no es para el que faltó, ni para el que se ausentó, ni para el que no llegó, que quisiéramos que hubieran llegado. No, en realidad esto es para nosotros. Tendrán la oportunidad de escucharlo, la oportunidad de verlo, pero esto es para nosotros. Y cuando le dice Pablo a Timoteo, pero tú, Timoteo, le está diciendo a Timoteo en esta carta, quiero que sepas, Timoteo, que esto te lo dirijo a ti. Y fíjese cómo llama Pablo a Timoteo, le dice, eres un hombre de Dios. Y sí, aquí hay una enseñanza que se ha desvirtuado popularmente. Por lo general, cuando en el cristianismo escuchamos la palabra un hombre de Dios, yo me he fijado y yo crecí con esta idea porque era el popular, hermanos. Se crece con la idea que cuando se habla de un hombre de Dios, se está hablando de un pastor, o se está hablando de un líder, o de un profeta, o de un misionero, o de alguien, alguna persona que está desarrollando de manera activa un ministerio para la causa de Cristo. Sin embargo, cuando uno lee más a fondo en el idioma, y perdón que utilice estos términos, pero es que el castellano destroza mucho, hermano, y desvirtúa por popularidad de otras personas que no estudian, perdón que se me salga el pensamiento, que no estudian, figuran enseñanzas que no corresponden. Cuando el apóstol Pablo le llama a Timoteo, pero tú eres hombre de Dios, no le está diciendo a Timoteo, porque tú eres un super espiritual. No le está diciendo eso a Timoteo. Le está hablando en una condición de vida espiritual en crecimiento. Por ejemplo, cuando tú y yo venimos al conocimiento de Cristo, iniciamos
como nuevos creyentes, recién nacidos, le entregamos nuestra vida al Señor y en otras ocasiones metafóricamente los apóstoles lo mencionaban como un creyente que nace y que empieza a aprender cosas nuevas. Después viene lo que es la infancia espiritual, así la llamamos. Pablo la llamó así en Romanos. Y se refiere a la edad, al entendimiento de la comprensión de la palabra de Dios, de alguien que está aprendiendo y que debe de absorber lo mayor que pueda acerca del Evangelio. Pero también hay otra comprensión en la Biblia que metaforiza después de la infancia, y es precisamente como algunos la interpretan, la adolescencia espiritual, en donde viene la etapa en donde los cristianos, de alguna manera yo creo que todos pasamos por ahí, por lo menos yo sí pasé, yo no sé usted, me imagino que sí, espero que sí, y si no ha pasado, pues posiblemente va a pasar pronto. Es la etapa en donde para todo cuestionamos la fe, pero no en una posición de decir, ¿por qué tengo que hacer esto por mi bien? No, sino es el rechazo. Es como la adolescencia de los jóvenes. Y posteriormente después viene la adultez o la madurez. La adultez o la madurez es cuando ya los cristianos, después de un tiempo en el Evangelio, en algunos es breve, otros se tardan años, otros décadas, hermanos. Que espero y no le pase a usted. Pero es la etapa en donde ahora el cristiano tiene mejor comprensión de la comunión con Dios. Tiene una comprensión en donde los rudimentos de la fe ya son conocidos y dominados. Ya sabe que debe de orar. Ya no se pregunta, ¿pero por qué? No, ya como cuando recién se casa uno y llega el primer hijo, ¿verdad? Y le dice la esposa, se acabaron los pampers. ¿Qué? Los acabé de comprar. Como si pensáramos que los pampers duraran un año ahí. El niño nos voltea a ver y ya usó uno. Y volteamos para el otro lado y volvemos a parpadear y ya usó otro. Y es esa etapa en donde ahora el creyente ya no cuestiona, sino ya comprende para mejor plenitud. Y yo quiero imaginar y en un buen acto de fe, yo quiero creer que la gran mayoría de los cristianos que estamos aquí, podemos decir que estamos en una etapa de nuestra madurez espiritual, en donde ya no nos cuestionamos por qué debemos de orar, sabemos que debemos de orar, en donde ya no nos cuestionamos, tengo que leer la Biblia, no, ya sabemos que debemos de leer la Biblia. ¿Amén, hermano? Ok, pues qué bueno, porque ya me estaba empezando a sudar que no decía nada. En donde los cristianos que estamos aquí, ya sabemos el bien, lo necesario, lo importante, lo sano que es estar en la casa de Dios. Y no estamos el domingo en la mañana, es domingo. ¿Cómo que es domingo? No, sino que es domingo y nos levantamos. Algunos almuerzan menudo, bendito sea Dios por esos que almuerzan menudo, ¿verdad? Con su cebollita y su orégano. No entremos en cosas tristes, pero otros se van a la barbacoa, otros se van al Denis y llegan aquí con el alma hecha garras. No se crea, ¿verdad? Pero ya almorzaron y no se cuestiona y dice, no, ya en peligro y me esté durmiendo cuando el pastor esté predicando. No. En madurez sabemos la importancia que es estar en la casa de Dios. Amén, hermanos. Qué bueno que estamos en el mismo sentir. Y Pablo no le está hablando a creyentes super espirituales. Pablo le está hablando a creyentes maduros. Y cuando usa el nombre de Timoteo y le dice, porque tú eres un hombre de Dios, no está siendo exclusivo a Pablo y le dice, los demás no lo son. No, le está diciendo, porque tú ya conoces el Evangelio. Porque inclusive tú ya sirves a Dios. Y fíjese cómo le dice, así que huye de todas estas maldades. ¿Sabe? La palabra huir, por lo general, la asociamos a una expresión que es como un acto de cobardía. Como por ejemplo, algunos le huyen al matrimonio. Dicen, no, yo no quiero nada con el matrimonio. Y de repente alguien dice por ahí, vea, no sea cobarde, hermano, éntrele para que vea lo que es bueno. Amén, hermanos. Hoy en estos días los muchachos no quieren casarse. Y aprovecho la exhortación para decirles, dirían los atrevidos, para profetizarte. No se crea, ¿verdad? Cásate. No, pastor, no, zafo retacho.
No, pastor, esas cosas no, cásate. No ahorita, no digas ahorita salgas saliendo a ver qué te encuentras. No. Haz las cosas bien. Enamórate, busca a Dios. Que no te pase como aquel, yo la vine a buscar y sin ella no me voy. No me refiero a eso. Ni en la plena necesidad tampoco de que todo lo que pisare la planta del pie será mío. Tampoco hablo de eso. Yo estoy hablando de una formalidad. Porque la palabra huir, cuando Pablo le dice a Timoteo, huye, Pablo no le está diciendo a Timoteo en un contexto de acto de cobardía, sino más bien dicho, le está hablando lo que se le conoce en el griego, mejor conocido como una palabra que tiene que ver, que se pronuncia fefge o fefge. Esta palabra en castellano tiene que ver la intención de alguien que cuando detecta algo indebido, cuando detecta algo que no está bien, no se queda ahí. Como por ejemplo, voy a ponerle un ejemplo. Como cuando usted va en su carro y usted ve que alguien se mueve de un lado para otro y usted lo alcanza a ver que esa persona probablemente va intoxicada o va embriagada. ¿Usted qué hace? ¿Se pone atrás de ella o enfrente de ella? Lamentablemente no hacemos eso, lamentablemente huimos de ese escenario. Y cuando le dice Pablo a Timoteo, huye, no le está diciendo Pablo a Timoteo, acobárdate de lo que viene a tu vida. Porque el contexto de lo que le dice Pablo a Timoteo dice, así que huye, y fíjese de qué le dice, de todas, si tiene su Biblia abierta ahí déjela en 1 Timoteo 6:11, dice, huye de todas estas maldades. ¿Y a qué maldades se refería Pablo a Timoteo? El capítulo 1 y el capítulo 4 explícitamente explican a qué maldades. Y se refiere a las maldades de la idea cristiana que se estaba formando en aquellos tiempos. Brevemente se la explico. La idea cristiana que se estaba formando en aquellos tiempos tiene que ver con todo lo que conlleva en contra de la naturaleza de la voluntad de Dios. Por ejemplo, en el capítulo 1 y en el capítulo 4 Pablo hace una recopilación de cómo estaba dañando la presencia de un mensaje incorrecto. Dice, él mismo escribe, no los voy a leer porque lo puede leer en su casa, él mismo escribe y dice, Timoteo, hay hombres que son mercaderes de la fe. Los mercaderes de la fe se refiere a los cristianos, perdón que lo tenga que expresar, pero es enseñanza. A los cristianos que se dedican a saquear a otros cristianos. A las iglesias que se dedican a saquear a sus miembros. A los creyentes que predican por dinero, en una ambición, no en una obediencia, sino en una ambición de que lo que le guste a la gente escuchar, yo se los digo para que no dejen de venir y no dejen de aportar. No, Pablo le dice a Timoteo, esos hombres no son hombres de Dios. Y luego le dice Pablo a Timoteo, en el capítulo 4 también le dice, porque esos hombres ha quedado en claro que lo único que les interesa es su propio ego, es su propia popularidad, es su propia ambición. Y sabe, yo quiero repetir en parte para reconectar la cruda realidad del evangelio de hoy en día. Es doloroso, pero es cierto. Hoy en estos tiempos se ven más iglesias cristianas que tienen otras intenciones que la palabra de Dios. Duele, hermanos. No es como que caiga un rayo y las queme con todo y los que están allá adentro. No. Duele. Duele ver que se distorsiona la palabra de Dios. Duele ver que ahora las personas entran a las iglesias esperando ver un show, o a ver qué les profetizan, o a ver qué número de celular les conocen, o sacarle su fecha de nacimiento. Duele ver que ahora les dicen ven y pacta con Dios, y ven y entrega lo que tienes tuyo. Duele ver personas que hablan en el nombre de Dios cuando ni siquiera Dios está involucrado en el tema, porque no es bíblico. Duele ver que hoy se dedican a escuchar más, a ver cómo van vestidos los de la alabanza y los ministros, y a ver cómo lo hacen bien, cuando todo se trata de que somos adoradores y tierra fértil para recibir la palabra de Dios. Duele. Y Pablo le dice a Timoteo, huye de todas esas maldades. Huye. Cuando vemos esos escenarios, no son para condenarlos necesariamente. Son para orar por ellos, para que se arrepientan y vuelvan a la palabra de Dios.
Pero Pablo en este consejo le dice a Timoteo, no solamente Timoteo tienes que huir de todas estas maldades, sino aquí hay una segunda palabra que llama mucho mi atención, que es en la que se concentra este mensaje. Y si usted sigue leyendo junto conmigo, le dice, y no solo vas a huir de todas esas maldades, sino también le dice, persigue la justicia. ¿Sabe? La palabra perseguir que se ocupa aquí en el castellano viene del griego del verbo dioko. Y dioko, que es una palabra muy extraña, la idea del verbo de esta palabra significa la intención de alguien que persigue con una motivación. En otras palabras, tiene una causa. ¿Por qué lo va a hacer? En otras palabras, va a luchar hasta alcanzarlo. ¿Por qué le voy a decir algo? En la fe cristiana tenemos que tener en claro que la buena batalla se pelea esforzándose. Un cristiano que vive en la pereza espiritual, en la distracción espiritual, en la indecisión espiritual, en la conformidad espiritual, usted debe de saber que corre graves peligros. Debe de saber que tiene condiciones de riesgo altas en retroceder. Por eso es que de repente podemos ver personas que entran y salen de las iglesias. No necesariamente es porque no hay un pastor que enseñe. O no necesariamente porque los de la alabanza no hacen su parte de llevarnos a la adoración en el culto y salir bendecidos. No. Esto es porque el perseguir, el caminar, el esforzarse en la fe cristiana, escuche bien lo que le voy a decir, es un acto individual. Eres tú. A veces la gente nos mira y nos dice, o sea, qué padre, tú creciste en el Evangelio. Y piensan que por haber crecido desde una infancia en el Evangelio, piensa la gente que eso es una ventaja. No, yo vengo de la vida, del mundo, y empiezan a contar su trágica manera de vivir sin Cristo. Cometieron errores, cosas vergonzosas, cosas muy dolorosas y dicen, no, pues yo ahí la llevo. Y a veces esa diferencia quieren justificar el por qué no se esfuerzan en la fe cristiana. Es que ya para qué uno se esfuerza, ya uno está viejo, como si ya uno se quisiera morir, ¿verdad? Ya para qué uno se esfuerza, pues ya no hay hijos en casa. Cuidado, papá. Si tú vienes a la iglesia para traer única y exclusivamente a tus hijos, ese no es pelear la buena batalla. Si tú vienes a la iglesia porque no tienes nada que hacer en casa, esa no es pelear la buena batalla. Pelear la buena batalla tiene que ver exclusivamente con la comprensión de saber que perseguir el evangelio es con la motivación, es con el ancla, el deseo, la comprensión de saber que en el lugar en el que nos encontramos la verdad, la salvación, la gracia, el milagro, la experiencia de conocer a Dios verdaderamente, al Dios de la palabra de Dios. No somos unos fanáticos, no somos unos religiosos. No somos unos culturales que seguimos una costumbre de una idea de un país que se considera cristiano. No, somos creyentes individuales que tuvimos la experiencia de haber encontrado a Jesucristo. O Él nos encontró bajo el contexto que se quiera ocupar, pero que ahora gozamos de la perfecta y salvación, comunión con Dios que nos ha liberado de la condenación. No somos creyentes religiosos. Porque cuando un cristiano comprende a plenitud esto, un cristiano tiene razones reales para seguir a Cristo, para pelear esta buena batalla. Van a venir momentos difíciles y tú te vas a responder a ti mismo como lo hacía David. Y tú te vas a molestar contigo mismo y tú te vas a corregir y te vas a hablar, a exhortar a ti mismo y vas a decir, no me voy a dejar enfriar. No me voy a dejar tibiar, porque Él está en mí.
Y cuando venga la tristeza y te quiera invadir y quiera ser tu compañero, tu compañera del día a día, tú mismo te vas a decir a ti mismo, o sea, está bien, me entristezco, pero no eres parte de mi vida, porque el que me salvó me dio un gozo que perdura para siempre en mi comunión con Dios. Que cuando vienen los momentos difíciles, los momentos de desánimo, tú vas a mirarte y vas a decir, bueno, es cierto, ¿quién no tiene momentos difíciles o temporadas difíciles? Todos. Pero eso no me define como hijo de Dios. Y Pablo, cuando le decía a Timoteo, persigue esta palabra, varias versiones de la Biblia, de las muchas que se han escrito, han formado diferentes conceptos en verbo de lo que es esta definición. Y se las quiero compartir brevemente. Por ejemplo, la Nueva Biblia de las Américas, a lo que le llama persigue, la expresión diokó, significa sigue. O sea, una manera de decir continúa. Otro ejemplo, la Nueva Biblia Verdad lo define dedícate de lleno. O sea, en otras palabras, Pablo le dice a Timoteo, en este camino de la fe, lo tienes que echar todo. Todo. Así como decimos los mexicanos. ¿Cómo decimos entre hombres? ¿Eche qué? ¿Toda la qué? La carne al asador. Hablando de carne, ¿verdad? Otra versión internacional dice, esmérate en seguir. Este va más entendible para las hermanas. Hermanas, ustedes saben cuando alguien se esmera a hacer la comida, ¿verdad? Yo en ocasiones me hago la pregunta cuando invita a una mujer a otra mujer a comer a su casa. O sea, como dirían en el lenguaje vulgo, dos gitanos no se pueden leer la mano, ¿verdad? ¿Qué dice? ¡Ay, qué rico te quedó! Ya ve que... ¡Ay, sí! Y nada, que lo compró ahí en Sam's, ¿verdad? Y nomás lo destapó y lo metió al micro. Y ¡ay, sí, amiga! Amiguis, ¿verdad? Hermanis. Yo qué sé cómo le dirá a su hermana en la fe. Pero tú lo sabes, pero tú sabes cuando alguien se esmera, porque tú ves su dedicación. Y Pablo, otra versión de dioko, significa esfuérzate por seguir. La palabra de Dios para todos le dice Pablo a Timoteo, esfuérzate por seguir. O sea, le da a entender, seguir no es seguir solamente, es esforzarte. Muchachos, yo creo que ustedes cuando entran a la escuela, hay un punto en donde ustedes saben que se tienen que esforzar más. Yo he escuchado muchachos que dicen, no, pues no encargan tarea, no, pues no, pero siempre hay un maestro que te hace sudar. Hay una maestra que te da motivos para orar. Hay un maestro, una maestra que te hace sacar misericordia. Pero sobre todo te hace esforzarte. Y Pablo cuando le dice a Timoteo, la buena batalla es esforzarte, le da a entender a eso. Otra versión dice, la palabra, la Biblia X, no voy a entrar en los términos para avanzar, dice la frase, busca con ahínco. Buscar con ahínco sé que no es una palabra muy común en la actualidad, pero la buena batalla es buscar con ahínco, en otras palabras, hasta encontrar. No te vas a distraer, no vas a perder tu enfoque. Hermanos, venir a la iglesia no es comportarnos como cristianos solamente cuando estamos aquí. Y los demás días de la semana nos comportamos diferente. Como aquel jovencito, ¿verdad? Cuenta la historia. He contado esta anécdota anteriormente, que sorpresivamente llegaron unos hermanos a la casa y los reciben los papás. Y mientras estaban ahí conversando y platicando, le dice uno de los hermanos, hijo, ¿por qué estás tan contento? Dice, porque vinieron. ¿De veras? Sí, dice, es que siempre que mi papá está con los hermanos, cambia, se porta diferente. Una manera de decir que la fe cristiana no es solamente el hecho de vivirla cuando nos acordamos. La fe cristiana ya es algo que se impregnó en nuestro interior, ya está en nuestra alma, ya está en nuestro espíritu. Lo voy a decir metafóricamente hablando, ya es parte de nuestra genética. Es como decirte, cuando vino Cristo y se hizo la obra redentora de la salvación,
la regeneración, la santificación, la justificación, todo el proceso que conlleva en ese acto espontáneo y progresivo que es entregarle la vida al Señor. En nosotros moró ahora el Espíritu Santo y ya no vivimos como cristianos de fines de semana. Ya la buena batalla no se vive como cristianos de fines de semana, no. Ahora se vive las 24 horas del día. Ahora estamos abiertos los 7 días de la semana, los 365 días del año. Le dirían, nos pareceríamos a Walmart, pero ya no hable los 24 horas. Y le finaliza otra versión diciendo, lleva una vida. Cuando le dice Pablo a Timoteo, persigue, otra versión dice, lleva una vida. Una manera de decir, desde que naces hasta que mueres. Y es el deseo de Dios y de todo cristiano, que cuando se trata de pelear la buena batalla, hermano, sepamos que esto ya está en nosotros. Esto ya es parte de nosotros. Ya somos nosotros. Por eso es que ha habido hombres en el caminar de la fe, de la historia, que cuando vienen momentos difíciles, como puede ser la persecución, no les importa dar su propia vida. Porque entienden que pelear la buena batalla no es el acto de que cuando todo te va bien, ahí vas a tener ánimo, sino inclusive el acto más difícil o la prueba más dolorosa, inclusive que puede ser dar tu propia vida, ellos son capaces de darlas. Y Pablo le dice a Timoteo, persigue. Pero, ¿persigue qué? Le dice Pablo a Timoteo, lo que es la buena batalla. Precisamente Pablo le habla a Timoteo de lo que vendrían siendo 6 elementos que en este contexto Pablo le dice a Timoteo cómo se debe de perseguir la buena batalla, cómo se debe de dar el ahínco, la dedicación, el esmerarte, la vida, el seguir. Precisamente en este verso están los 6. 1 es la justicia, que es el que brevemente vamos a hablar nosotros. 2, la vida sujeta a Dios. Por eso el verso dice, huye de todas estas maldades, y lo dice, persigue la justicia, la vida sujeta a Dios. 3, la fe. 4, el amor. 5, la perseverancia. Y 6, la amabilidad. Bajo estos contextos, en cada uno de ellos, la buena batalla de la fe, el buen cristianismo, en este contexto lo aclaro. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, le dice, estas virtudes, Timoteo, si están en ti, si son tus partners, como dirían por acá, ¿verdad? Si están en tu mente constantemente, si las ejercitas en tu caminar, si te las aprendes de memoria, si las mantienes como una filosofía de vida, yo te aseguro, Timoteo, así es el contexto de esta carta, que así se pelea la buena batalla. Y sí es cierto, hermano. ¿Sabe por qué? Porque en un buen cristianismo, si no hay amor, voy a hacer un ejemplo, es difícil pensar que es un buen cristianismo. Si en un buen cristianismo no hay perseverancia, es difícil pensar que no haya un buen cristianismo. En un buen cristianismo, si no hay amabilidad, imagínense, qué difícil. Así que hoy, brevemente, vamos a hablar de esta característica o esta virtud cuando Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, persigue, 1, le dice, la justicia. Ahora, la palabra justicia generalmente la asociamos con las películas, hermanos. Qué bueno que debo de perseguir la justicia. Soy buen justiciero, pastor. No se refiere a eso. La palabra justicia en el castellano tiene esa connotación, pero en realidad en el griego la palabra justicia, dikaisnosé, perdón la palabra tan extraña, que dikaisnosé significa rectitud. Y la rectitud se refiere al buen comportamiento o al comportamiento correcto de hacer las cosas. En otras palabras, lo que Pablo le decía a Timoteo, Timoteo, la buena batalla se pelea, se dedica, se le da esmero, se le muestra ahínco, se le sigue, se le persigue, siendo recto. Que la palabra rectitud, en 4 definiciones brevemente le digo, significa vivir de acuerdo a la obediencia de la palabra o de la voluntad de Dios. En otras palabras,
para poder ser cristianos de rectitud, tenemos que obligatoriamente conocer la palabra de Dios. No podemos decir que tenemos una vida de rectitud que pelea la buena batalla si no conocemos la palabra de Dios. 2, la palabra rectitud se asocia con hacer lo correcto incluso cuando nadie nos mira. El buen cristiano hace las cosas bien, lo vean o no lo vean. Oiga, como de repente nos ha tocado ver esas tomas de algunas iglesias, lo digo en Buena Vid, lo tomo como ejemplo, que están los de multimedia grabando el culto y luego de repente van pasando entre las bancas. Yo creo que algunos de ustedes los ha visto. Y luego de repente van pasando entre las bancas y la gente detecta que la están mirando, está así. Detecta que la están mirando y luego de repente levanta las manos. Oh, ¿sí los ha visto, no? Es gracioso, es interesante. Porque uno dice, si no pasara la cámara, hermano, no te gozas, ¿verdad? La rectitud tiene que ver con, aunque nadie te esté mirando, aunque nadie se entere, aunque nadie te lo reconozca, esa es una persona rectitud. 3, reconocer nuestros errores, arrepentirnos de ellos y buscar el bien. Una vida de rectitud no es necesariamente que no nos vamos a equivocar. Una vida de rectitud tiene que ver con reconocer que nos equivocamos. Hermano, hermana, yo seré muy respetuoso en este comentario. Yo no sé si usted es una persona que reconoce sus errores cuando se equivoca. ¿Saben por qué lo digo así? Porque la experiencia de los años en el Evangelio nos ha enseñado a algunos que hay ciertas personas dentro de nuestras iglesias que cuando emitimos un consejo, emitimos una corrección, estamos en una conversación, hemos escuchado y hemos visto que las personas reconocen en ese momento su error. Pero así debería de ser. Pero la realidad es que a veces hay personas que nomás lo dicen de labios. Y el problema radica que cuando lo dicen de labios en realidad no hay una rectitud hacia un arrepentimiento. Hermana, si tu esposo te dice, ya cambia, hermana, por favor, por favor. Amén, hermanas. Ese amén tan más forzado como las transmisiones cuando se están echando. Como cuando le metes el clutch al carro estándar y ya se quebró la prensa y disco y collarín. Algunos me entendieron. Pero, ¿qué tal si lo pongo inverso? Hermanos, cuando las hermanas nos digan, ya cambie, ¿qué vamos a hacer, hermanos? No, debe de responder usted, varón, no ella. ¿O qué? ¿Ella respondió por usted? Porque la rectitud no tiene que ver con algo superficial, con una pantalla. No tiene que ver con la apariencia. La rectitud tiene que ver con el reconocimiento de nuestras fallas como creyentes. El arrepentimiento, pero sobre todo, el ahora hacer las cosas bien. Así que cuando Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, persigue la justicia, que es como la presenta la mayoría de las versiones, pero el Dioco cuando le dice, persigue la rectitud, le está diciendo, Timoteo, te vas a equivocar. Pero tienes que reconocer humildemente que si te están corrigiendo, tienes que reconocer humildemente que si has fallado, tienes que reconocer humildemente que si te has equivocado, no lo vas a volver a hacer. Sino todo lo contrario, vas a pedir perdón. Todo lo contrario, vas a cambiar de idea. Todo lo contrario, vas a corregir esa actitud. Pero también, ¿qué significa el dioco, el comportamiento correcto? Actuar con integridad y pureza. Es común que nosotros los cristianos haya ocasiones en donde hacemos las cosas por interés. Yo no, pastor, qué bueno que usted no. Pero hay otros que sí. Hacen las cosas por interés, por un fin, por una ganancia. Pablo le dice a Timoteo, como hombre de Dios que eres, como un cristiano maduro que eres, por favor, Timoteo,
siempre que te conduzcas a tomar una decisión, siempre que te conduzcas a hacer algo que sea de la manera pura, de la manera transparente, de la manera santa, en donde no se busque un bien para tu causa. Porque es cierto, hermanos, aún dentro del mismo cuerpo de Cristo, puede suceder que a veces buscamos el bien propio. Puede suceder que a veces buscamos el beneficio. No está mal en un sano contexto, pero la realidad es que cuando no hay la intención santa, la intención pura, no es recto. Imagínese que algunos cristianos viniéramos a la iglesia para ver, a ver quién nos presta. Imagínese que le habláramos a un hermano en la fe para ver si nos invita a comer. Me estoy refiriendo en un contexto de abuso. Imagínese que viniéramos a la iglesia para que me vieran que tengo mucha necesidad y ayúdenme por favor, y ¿quién me regala un carro? ¿Quién me pone la puerta? No, estaría difícil, ¿verdad, hermano? A eso se refiere Pablo. Le dice a Timoteo, Timoteo, todas las decisiones que tomes tienen que ser puras, transparentes. Nuestro corazón como hijos de Dios debe de comprender, hermano, que aunque no suene muy bien en ocasiones, no es lo bien que suene, sino es lo correcto delante de Dios. Así que cuando Pablo le dice a Timoteo, persigue la justicia, ¿cómo se puede perseguir la justicia? Le voy a hablar brevemente de dos razones, motivaciones, cómo debemos de perseguir la justicia, por qué la debemos de perseguir. O sea, en otras palabras, no somos cristianos que nos dicen levanta la mano y tú la levantas porque todos los demás la levantaron. No somos cristianos que hacemos las cosas porque nos las dicen, no, las comprendemos, las llevamos a la medida de nuestra comunión con Dios, las razonamos, formamos una convicción y decimos, es verdad, es verdad. Que no te pase como le pasan a muchos creyentes cuando andan en Cielo Vista. En ocasiones he tenido la oportunidad de ir a Cielo Vista y me llama mucho la atención que hay unos jovencitos o personas afuera de ciertos negocios. ¿Sí los ha visto? Con un free sample. ¿Sí los ha visto ahí? O usted no va a Cielo Vista, usted va a dealers o a cosas así. El pueblo vamos a Cielo Vista de repente cuando agarramos algo ahí. Y le dicen, tengo algo para usted, y le regalan un sobrecito. Y luego ya nomás usted, con que usted estire la mano, hermano, muchas de las veces sale con un gasto de $100. ¿Cómo me acuerdo hace muchos años? Bueno, no muchos, algunos años que agarraron a uno de mis hijos como víctima y yo vi todo. Yo dije, tienen que aprender. Y se quedó ahí, yo estaba mirando de lejos y la convencían, ¿y cómo te llamas? Y ya casi dice toda su información personal. Dije, calmada, ni a tu padre le cuentas tanto. Y ya salió el nombre, ¿verdad? Bueno, y recuerdo que al final le dice, te vale la módica cantidad de $100, un ejemplo. Y ahí fue donde dice el vulgar dicho mexicano, el puerco torció el rabo, ¿verdad? La puerca torció el rabo. Le dice mi hija, es que no tengo dinero. Y la muchacha me volteó a ver a mí. Le dije, ¿te dijo que no tiene dinero? Legalmente soy su padre, pero calmada. Le dije. Y la tuvieron que soltar, hermanos. Qué dolor, ¿verdad? Pero nosotros no somos cristianos que debemos de caer en trampas o que debemos de dejarnos llevar por la ola o la corriente o lo que nos diga la gente. Debemos de ser cristianos que de acuerdo a nuestra convicción vamos a ser buenos cristianos no porque el pastor lo dice. Vamos a ser buenos cristianos no porque el pastor así lo impone, no. Vamos a ser cristianos que peleamos la buena batalla porque la palabra de Dios nos da motivos para hacerlos. Así que, ¿cómo se puede seguir, perseguir, dedicar, esmerar, buscar con ahínco una buena vida en justicia, en rectitud, como le decía Pablo a Timoteo? Uno, comprendiendo que la muerte de Cristo en la cruz ahora nos hizo ser personas de bien. Miren lo que dice el apóstol Pablo en la segunda carta
a los creyentes, dice, Cristo hizo suyos nuestros pecados y por eso murió en la cruz. Lo hizo para que nosotros dejésemos por completo de hacer el mal y vivamos haciendo el bien. Dice, ¿cómo Pedro le dice a los creyentes de aquella era, de aquella época? No somos cristianos porque es la moda. No somos creyentes porque aquí nos trajeron. No. Es porque algo sucedió en esa cruz. Él hablaba en tiempo real porque él vio a Cristo morir en la cruz. Pero muchos de los creyentes de la era del apóstol Pedro, más adelante él les dice que aunque ellos no lo vieron, son bienaventurados porque lo aman. Haciendo una distinción entre que él fue testigo de la muerte de Cristo en la cruz. Y le dice, pero ustedes que no lo vieron morir y han aprendido a amarlo, les dice Pedro, dice, ustedes son más bienaventurados. Hermanos, la muerte de Cristo en la cruz del Calvario no es solo un acto histórico, como generalmente, culturalmente lo aprendemos. Este acto realmente, teológicamente, es cierto. Porque yo le pregunto a usted que está aquí en esta tarde, ¿realmente cuando se arrepintió de sus pecados, se hizo al Señor en su vida, ¿sucedió algo en usted? ¿Sí sucedió? Bueno, pues Pedro le dice a los creyentes de aquella era, antes éramos personas que hacían el mal. Dice, ahora nos dedicamos a hacer el bien. En otras palabras, el deber de todo cristiano que pelea la buena batalla es que ahora estamos diseñados, estamos creados, estamos salvados, fuimos reencontrados, fuimos llamados a ser hijos de Dios con el propósito principal de hacer el bien a los demás, de hacer el bien sobre nosotros mismos. Y aquí es donde revisamos nuestra vida. ¿Somos personas de bien? ¿O somos personas de bien y si no le gusta, gánele? ¿Somos personas de bien? ¿O somos personas, depende cómo ande el corazón? Le dijo Pedro a la iglesia, lo que sucedió en tu vida, el cambio que hubo en tu vida, es un cambio de una transformación donde tu mente, tu corazón, tus oídos, tu razonamiento, ahora es diferente. Yo sé que cuando venimos a la iglesia, somos cristianos en donde aprendemos a comportarnos de la mejor manera. Lo aprendemos. Nos pueden ver, nos pueden escuchar, nos pueden mirar, pueden formar un juicio acerca de nosotros. Pero cuando Pedro le dice a la iglesia, ahora debemos de ser personas de bien, le está diciendo prácticamente, no importa en dónde estés. Pelear la buena batalla es hacer el bien. A ti mismo y a los demás. A ti mismo. Y no solo eso, sino esta expresión tiene que ver con algo que no es un esfuerzo, en el contexto de que hacemos el bien porque ni modo, no tenemos otra opción. No es el contexto de que tengo que hacer el bien porque si no me critican. Tengo que hacer el bien porque si no mis hijos se pueden desanimar. No. El contexto correcto de lo que dijo Pedro tiene que ver con un cambio que se dio en la vida del creyente. Pero, pastor, es que uno no siempre puede hacer el bien. Porque si no se lo comen, si no abusan de uno, si no lo agarran a uno de su menso. Puede ser cierto, pero nosotros no nos movemos como se mueve el mundo. Nosotros tenemos la insignia de la salvación y nuestra comunión con Dios es lo que nos caracteriza como cristianos de buena fe. Y dos, ¿cómo se puede seguir la justicia, perseguir la rectitud, dedicar, esmerarse, buscar con ahínco, hacer una vida justa? Recordando que fuimos transformados
para hacer buenas obras. ¿Cuál es la diferencia entre hacer el bien y hacer buenas obras? Ahí se lo explico. Mire lo que dice Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Cuando la Biblia habla de las buenas obras, la Biblia se refiere a todas esas acciones que las personas que nos rodean pueden detectar que Dios existe. Pueden detectar que realmente Dios transforma. Pueden detectar que realmente Dios es amor. Pueden detectar que realmente la fe cristiana no está distorsionada como muchos la quieren hacer. Pueden detectar que hay realmente cristianos que están siguiendo la palabra de Dios y todo lo que ellos hacen se puede diferenciar de los demás. Así que cuando Pablo le dice ahora a la iglesia de Éfeso, fueron hechos y fueron transformados, fueron creados. Está hablando de algo nuevo que nació en nosotros. Hermanos, es un desafío ser un buen cristiano con la familia. Yo sé que, no se preocupe, no me lo tuvo que haber contado usted, esto ya en los años nos lo enseña. Es un desafío ser un buen cristiano con la familia, porque es el círculo más íntimo, es el círculo que nos observa y es doloroso que en ocasiones tengan en nosotros otra idea diferente del cristianismo. Pero ahí es en donde le dice Pablo a Timoteo, tienes que perseguir, tienes que dedicarte. En otras palabras, Timoteo, si hay áreas de tu vida que no están del todo bien, tienes que pulirlas. Y que las personas cerca de ti puedan ver que no eres una persona que solamente va a la iglesia. Puedan ver en ti que tú realmente conociste a Cristo. Voy a decir esto y ya estoy concluyendo. Porque yo sé que la gran mayoría de los que estamos aquí lo hemos visto alguna vez. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué las personas más cercanas a nosotros, que pueden ser tus hijos, nuestros hermanos, carnales, algún primo que creció con nosotros en casa en su infancia, algún tío, los padres inclusive, ¿te has preguntado por qué no están en una iglesia cristiana? Yo te voy a contestar algo con mucho amor en el Señor. Si nos examinamos detenidamente, una posible causa puede ser por nuestro testimonio. Puede ser. Oh, pastor. Lo voy a decir con más cautela. ¿Te has preguntado por qué los que viven dentro de tu casa, probablemente no vienen a una iglesia? No te acompañan. Es que ya son adultos, pastor. Toman sus decisiones. Pablo le dijo a Timoteo, cuando tú te dedicas a pelear la buena batalla, vas a comprender que el cristianismo no solo es iglesia. El cristianismo es que tú inspires, tú motives, tú hagas una diferencia. Y la gente pueda ver en ti no una religión más en una esquina, pueda haber en ti un cambio realmente de tu comunión con Dios. Hermanos, hoy por hoy, en esta generación de cristianos particularmente y algunas anteriores, se está notando una separación entre las familias, directas e indirectas. Antes podíamos ver los cristianos, las genealogías cristianas, y podíamos ver que venía papá, venía mamá, venían los hijos, no necesariamente la misma iglesia, lo hemos visto, pero venían todos al evangelio.
Y veíamos inclusive hasta familias entre hermanos que estaban dentro de la misma iglesia. Y eran varios. Me equivoco, hermanos. Yo aquí conozco varios. Ahí está la familia Pozas, la hermana Conchita Ramos, sus hijos. Hablo de ellos porque los conozco de muchos años. Pero hoy en día vivimos una era cristiana en donde las personas piensan que pelear la buena batalla es andar cortándole la cabeza al diablo y matando espíritus. Ese es un contexto muy diferente. Pelear la buena batalla tiene que ver con que las personas puedan ver en nosotros una vida transformada por Dios. Te lo diré de manera más directa. Tus hijos, tus hermanos, tus familiares directos con los que convives frecuentemente, algo tiene que suceder en ellos que puedan ver en ti y en mí. Algo tiene que suceder. Que realmente fuimos transformados por el poder de Dios. Porque si no logramos hacer ese impacto, con todo respeto, hermano, no culpes al diablo. Creo que correctamente hay una participación en nuestra cancha. Pastor, mis hijos ya crecieron. Vente, hija, ya finalicé. Mis hijos ya están grandes. Y tantas cosas que podemos argumentar. Viví una vida difícil. Yo sé que hay escenarios diferentes. Pero Pablo le decía a Timoteo, persigue la rectitud. Porque los nuestros no van a cambiar porque nos escuchen cantar cantos necesariamente. O porque saben que los domingos no nos pueden hablar en ciertos horarios porque saben que estamos en la iglesia. Los nuestros van a cambiar cuando vean en nosotros una vida de rectitud. Con defectos, pero una vida de rectitud. Con fallas, pero una vida de rectitud. Nos enojamos, pero como decía, el recto no es el que no se equivoca, es el que se equivoca y se arrepiente. Esa es la fe cristiana del siglo XXI. La gente ve iglesias individualistas. Ya no ve la gente iglesias familias. Es impresionante. He dado consejería en donde un hijo se congrega en una iglesia, el otro en otra iglesia y los padres en otra iglesia. Todos viven en la misma casa. Hace tiempo le tocó aconsejar a una familia, le dije, no es correcto. Así tajantemente dije, no es correcto. Es su deber. Y esta no es una opinión personal. No es correcto. Ahí me llevó a la consejería. Pero esto sucede porque de alguna medida, de alguna manera, o estamos muy afanados en nuestros problemas, en nuestra salud, en nuestros trabajos, en nuestras deudas, en nuestras necesidades, pero que de alguna manera estamos haciendo a un segundo plano pelear la buena batalla. Pelear la buena batalla no solo se pelea en oración, también se pelea con el testimonio. No solo se pelea en ayuno, hermano, también se pelea brillando y tomando buenas decisiones, perdonando, amando, ayudando, inspirando, guiando. La buena batalla no solo se pelea identificándonos que venimos a una iglesia cristiana, también se pelea cuando vienen los momentos difíciles y la gente nos voltea a ver cómo reaccionamos. Pablo le decía básicamente a Timoteo, Timoteo, mira cuántas iglesias hay. Había muchas, pero tú vas a ser diferente porque tú vas a perseguir la justicia, tú vas a perseguir la rectitud. Y ante ello, hermano, es una insignia que solo los hijos de Dios podemos participar. Porque hay que tener mucho temple para poder
mantener la posición de lo que somos hijos de Dios. Esta tarde yo le quiero, en el amor del Señor, exhortar, animar, recordar que es nuestro deber ser cristianos rectos. Si tus hijos ya vinieron al Evangelio, tus hermanos ya vinieron al Evangelio, la gente que es directa a ti ya vino al Evangelio, a usted ahora le voy a lanzar un segundo reto. Porque podemos decir algunos, mis hijos vienen a la iglesia, están en una iglesia probablemente. Hay un segundo reto. Ahora nuestro deber no solamente es que vean la diferencia, sino que sean inspirados por nosotros para crecer en la gracia de Dios. Porque ir a la iglesia no es el todo. Todo el que está dentro de una iglesia tiene que aprender a apasionarse, tiene que aprender a formar convicciones, tiene que aprender a crecer, tiene que aprender a amar, tiene que aprender a seguir la cruz con comprensión, con ánimo, con ahínco. Porque esa es la verdadera fe cristiana, esa es la verdadera batalla de la fe. Quiero invitarlo a que se ponga de pie.